Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales con el profe Héctor. Vamos a empezar. Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Recordemos siempre comprender, estudiar, investigar el origen de cualquier tema, por favor. Tenemos nuestra ruleta de preguntas, lógicamente relacionadas con el tema de la semana, pues el tema de la semana es las teorías del poblamiento del continente americano, ¿no es cierto? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es el estrecho de Bering? ¿No es cierto? Pero el tema de la semana es cuáles son las teorías del poblamiento del continente americano. Poblamiento de América, ¿no es cierto? Miren esta imagen de aquí. Analizar las teorías del poblamiento del continente americano. Analicemos un poquito el contexto, se podría decir, chicos. Según los temas que hemos analizado, ¿no es cierto? Desde un inicio, que era el proceso de evolución del ser humano, el proceso de evolución del ser humano prácticamente, según la ciencia, se origina aquí en el continente africano, ¿no es cierto? Pasa el tiempo, miles de años, millones de años, después del proceso de evolución, cuando el ser humano ya comienza a tener conciencia, su proceso de evolución sale de aquí, del continente americano, de aquí, ¿no es cierto? Y busca los caminos para expandirse tanto al continente europeo como al continente asiático. Ojo, no se olviden de esto para que me entiendan, ¿no es cierto? Miren, chicos. El ser humano cuando comienza a expandirse en el planeta Tierra, nos dice que hace 200.000 años estaba aquí en el continente africano, después de su proceso de evolución, ya comienza a tener conciencia y sale, ¿no es cierto? Busca un caminito por aquí, miren, y comienza a expandirse en el continente europeo. Y posteriormente comienza a expandirse en el continente asiático, ¿no es cierto? Después, inclusive, logran llegar a Oceanía, ¿no es cierto? El continente de Oceanía y se pobla y el mundo con los seres humanos, ya después que evolucionaron, ¿no es cierto? El problema es acá, chicos, miren acá, el continente americano. O sea, si se dan cuenta, según el mapa, de África hay camino para Europa, de Europa hay camino para Asia, para todos los lados, ¿no es cierto? Y también hay caminos para Oceanía. El problema aquí es el continente, el continente americano, porque nos dice que hace 15.000 años, de 15 a 20.000 años, chicos, de 15 a 20.000 años, los seres humanos todavía no existían en el continente americano, ¿no es cierto? Y por eso es teorías del poblamiento del continente americano, quiere decir por dónde llegaron, o sea, por dónde viajaron o por dónde lograron entrar al continente americano, porque si ustedes se dan cuenta que hay pasos. Miren, aquí en esta partecita, aquí se ve un pequeño espacio, pero realmente eso es enorme, chicos, es un espacio realmente inmenso. Pero ¿cómo es que llegaron aquí al continente americano los seres humanos? Pues vamos a analizar desde la teoría más válida hasta la teoría menos válida, se podría decir. En conclusión, todavía no se puede comprobar realmente cómo es que las personas, los seres humanos, llegaron a nuestro continente, a poblar nuestro continente, pero hay teorías, ¿no es cierto? Y la más importante es esta de aquí, miren, chicos. Miren, la teoría uno, teoría del origen asiático, por Beringia, ¿no es cierto? Entonces me van a decir, profe, ¿qué tiene que ver esto de la teoría asiática? Miren, chicos, porque si analizamos un poquito, miren, aquí está el continente asiático, ¿no es cierto? Miren, aquí en el estrecho de Bering. Entonces, lógicamente, en la primera teoría nos dicen que las personas por algún motivo, alguna razón o circunstancia se trasladaron de este lugar a este lugar, ¿no es cierto? A través de aquí. Es un espacio enorme, pero vamos a ver qué es lo que nos trata de decir, ¿no es cierto? Miren lo que dice. La teoría del origen asiático, ¿no es cierto? Nos dice que esta teoría es la más válida, la más importante, la más aceptada, ¿no es cierto? Entonces dice que es una propuesta por Alex Hurdica, ¿no es cierto?
Más que una hipótesis, más que la limitación, más que las evidencias, vamos a comprender, o sea, las características, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Es decir, migraron en busca de megafauna como mamuts y bisontes, ¿no es cierto? Porque quizás en algún momento se terminaron esos animalitos que ellos cazaban para su alimentación y su ropa o abrigo, ¿no es cierto? Nos quiere decir también que los humanos descendieron por un corredor libre de hielo hasta llegar al interior del continente americano hace 13.000 años. Según esta teoría, hace 13.000 años llegaron por primera vez los seres humanos al continente americano, ¿no es cierto? La cultura Clovis, ¿no es cierto? Es decir, que en el extremo del continente asiático existía una cultura Clovis caracterizada por las puntas de lanza talladas es considerada la evidencia clave, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos quiere decir, miren, aquí no es cierto, miren. Seguramente por este extremo del continente asiático existía una cultura que se llamaba Clovis. Y dicen que se trasladaron de este lugar hacia acá, ¿no es cierto? En busca de megafauna, alimentos y eso, y migraron, ¿no es cierto? Migraron, se podría decir. Entonces, me va a decir, profe, pero si usted dice que aquí hay un espacio lleno de agua, ¿cómo lo hicieron? Porque en la misma lectura que estábamos realizando nos dice que o sea, más o menos era una etapa de glacial, ¿no es cierto? O sea, en esa parte hace frío y bastante. Nos dice que en algún momento posiblemente, la teoría más acertada es que toda esta parte se congeló, o sea, el océano, el mar se congeló esta parte y por ahí pudieron cruzar hasta llegar al continente americano, es la teoría más acertada. No es cierto, o sea, no se olvidaron, chicos. La teoría más acertada es la teoría del cruce de los seres humanos por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? O sea, la teoría del origen asiático por Beringia, ¿no es cierto? Hace representación que los seres humanos cruzaron por primera vez aquí por el estrecho de Bering, por una cultura que se llamaba la cultura Clovis, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente ellos cruzaron por aquí a través del congelamiento del mar de esta parte, ¿no es cierto? La teoría del poblamiento temprano, ¿no es cierto? Miren lo que dice, alta, amplia, es decir, que esta teoría también es media confiable, ¿no es cierto? Nos dice que estas teorías son propuestas por investigadores modernos como Tom Doyle, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las características de eso? ¿Qué es lo que nos convence, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Los primeros seres humanos llegaron a través de Beringia, ¿no es cierto? Pero en épocas más tempranas y posibles, siguiendo rutas diferentes, la dispersión fue más rápida de lo que se creía, llegando a Sudamérica se podría decir, hace 14.500 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, nos quiere decir que las evidencias primero en Chile se encontró hace 14.500 años con restos de herramientas y alimentos, ¿no es cierto? Entonces, igual en Estados Unidos se encontró herramientas de hace 16.000 años, ¿no es cierto? Nuevas dotaciones en este sitio, Norte y Sudamérica, sugieren ocupaciones de Pliclovis. Pues miren, de pronto para que no haya confusiones. Miren, lo que dice, igual es relacionado, ¿no es cierto? Que la gente cruzó aquí por el estrecho de Bering. Sí, y, y pues, según los restos arqueológicos, se supone que cuando se cruza en estas partes, o sea, en América del Norte está Canadá y Estados Unidos, y en Estados Unidos se encontraron restos arqueológicos con antigüedad o sea, de seres humanos, alimentos y herramientas con una antigüedad de 16.000 años. Y después en Chile también se encontró, se podría decir, igual herramientas, restos humanos con 12.000 a 13.500 años de antigüedad. Entonces, hasta por lógica, no sé, lógicamente encontraron primero restos de acá y de aquí se expandieron a las diferentes partes del continente americano. Es lo que nos trata de decir, ¿no es cierto? Mm, Vamos con esta siguiente teoría. Mire, la teoría transoceánica, ¿no es cierto? Entonces nos dice simplemente que es un poco probable, es un poco probable, impuesta o propuesta por Antonio Méndez Correa, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Un grupo de humanos provenientes de África, o sea, provenientes de África, llegaron a Sudamérica cruzando el Océano Atlántico, impulsado por las corrientes marinas. Miren, mm, le veo complicado la teoría transoceánica. Nos quiere decir que
seres humanos que se desarrollaron, por ejemplo, en islas y el continente de Oceanía, viajaron a través de todo el océano Atlántico para poblar nuestro continente. Miren, aquí se ve un espacio pequeño, pero aquí son miles y miles de kilómetros y dudo mucho de pronto que hayan sido capaces de construir. Embarcaciones que duren tanto tiempo para poder viajar. Entonces, por eso dicen que es muy poco probable esa teoría de la transoceánica, ¿no es cierto? Entonces, miren, en conclusión nos dice que la teoría del origen asiático, el de Bering, ya que cruzan por el estrecho de Bering, es la base del poblamiento de América, ¿no es cierto? Entonces, es que se podría decir que es lo más lógico, ¿no es cierto? También la teoría del poblamiento temprano explica evidencias de la cultura pre-Clovis como Monteverde, ¿no es cierto? Se podría decir que la teoría del origen asiático y el poblamiento temprano tienen que ver con el cruce de la gente del continente asiático por a través del estrecho de Bering, que en algún momento se congeló toda esa parte y cruzaron en busca de alimento, animales, no sé, por algunas otras razones, ¿no es cierto? La teoría de la ruta costera justifica la rápida dispersión hacia Sudamérica, dice. La teoría del origen múltiple, hipótesis secundaria para complementar las principales. La teoría transoceánica carece de pruebas suficientes porque se hace un poquito dudoso que hayan tenido, no es que dudemos de sus conocimientos antiguos, pero cómo es que construyeron embarcaciones que tal vez puede durar tanto tiempo cruzando el océano, se duda mucho. La teoría autóctona nos quiere decir que es una teoría donde dice que, es decir, que el ser humano se desarrolló y evolucionó en el mismo continente, así como en África, pero no creo, es un poquito dudoso eso, ¿sí? Entonces recordemos, chicos, la teoría del origen asiático, el número uno, es la teoría más valedera, más acertada, porque el cruce de la gente se dio del extremo del continente asiático. En algún momento el estrecho de Bering, que esta parte es un océano, igual un mar grande, se congeló y por ahí pudieron cruzar, llegaron al continente americano, Canadá, Estados Unidos, México y ahí se extendieron hasta toda Sudamérica, ¿no? Si es de la teoría más lógica, porque inclusive los restos arqueológicos de la antigüedad aparecen hasta en orden, ¿no es cierto? Ahora la teoría que se cruzan los seres humanos de pronto desde Oceanía o desde África navegando es un poquito dudoso, pero puede ser también, pero es un poquito dudoso, no puedo creer que hayan hecho embarcaciones que duren tanto, ¿no? Recordemos, chicos, que siempre recibimos la fichita. Y lo único que tienen que hacer es completar este cuadrito de la teoría del origen asiático por Beringia, ¿no es cierto? Entonces tienen que completar la propuesta, la hipótesis, la característica, las evidencias y las limitaciones. Y toda la información está en la misma ficha. Recuerden eso, pueden llenar con la información de la misma ficha, no tienen que investigar y consultar en ningún otro lado. Ha sido todos, ha sido todo, chicos, cuídense.